Buenas tardes, el día de hoy presentamos este video con la finalidad de realizar la defensa de nuestra tesis, la cual lleva como título Incidencia de la pandemia del COVID-19 en la participación estudiantil y los efectos que ha generado en el retorno a clases presenciales en la población estudiantil de la UNA para el primer periodo académico 2023. Los integrantes de este equipo son Brian Urrutia, Daniel Ponce, Junior Rápalo, Meidin Alvarado y Jerry Herrera. Nuestra introducción. La presente investigación es realizada por los estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, bajo la asesoría del licenciado Héctor Madrid, y tiene como finalidad analizar la incidencia de la pandemia del COVID-19 en la participación estudiantil y los efectos que ha generado en el retorno a clases presenciales en la población estudiantil de la UNA para el primer periodo académico 2023. Las autoridades de la universidad determinaron cambiar la modalidad de la educación con el fin de continuar con las actividades académicas en su normal funcionamiento. Es por ello que se crea la modalidad virtual, la cual representó una alternativa vial para que los estudiantes continuaran con sus estudios. Nuestra técnica de investigación fue la encuesta, la cual estuvo dirigida a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y a partir de la información recabada pudimos realizar una serie de conclusiones y recomendaciones. La siguiente. Entre los puntos a tratar en esta defensa está el planteamiento del problema, el marco de referencia, la metodología utilizada y el análisis y resultados obtenidos. Siguiente. Vamos a comenzar con lo que es el planteamiento del problema. Antecedentes. El COVID-19 fue reportado por primera vez el 7 de enero del 2020 por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ubicado en China. Luego, el 31 de diciembre del 2019, se notificaron 27 casos de un tipo de neumonía de etimología desconocida, 7 de los cuales eran severos. La pandemia del COVID-19 en Honduras tuvo sus inicios un 11 de marzo del 2020, siendo el primer caso una hondureña de 42 años en estado de gestación, quien ingresó al país en un vuelo proveniente de España. El 5 de marzo ingresó al país por vía aérea al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, una hondureña de 37 años, en un vuelo proveniente de Suiza, quien también presentaba el virus. El 12 de marzo del 2020, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dio un comunicado en el que daba a conocer que se suspendían las clases a nivel nacional de manera presencial debido a que se habían reportado estos dos casos anteriormente mencionados. A partir de esto se implementa una nueva modalidad en la UNA como alternativa al problema ocasionado por la pandemia, la modalidad virtual. Después de casi 3 años del cambio de modalidad presencial a modalidad virtual, la mayoría de estudiantes ya se habían adaptado a este sistema, por lo que podían estar recibiendo clases mientras estaban en su casa cómodamente, y así de esta manera lograban ahorrar la renta o alquiler de cuartos y gastos de comida y transporte. Siguiente. Tenemos lo que es el enunciado del problema. En el tercer periodo académico de 2022, las autoridades correspondientes de la UNA dan apertura a las clases semipresenciales. Sin embargo, la población estudiantil no se vio muy contenta con esta noticia, ya que el retorno a estas clases era semipresencial, lo que indicaba que algunos días se iban a recibir clases presenciales y otros días virtuales. Cabe mencionar que Honduras cuenta con un sistema educativo débil, cuya cobertura no alcanza el total de la población y se mantienen altos índices de analfabetismo. Con la emergencia sanitaria del COVID-19 y las limitadas condiciones materiales e institucionales para hacerle frente a la pandemia de manera oportuna, la Secretaría de Educación se vio en la necesidad también de suspender las clases presenciales en todo el territorio. Un problema que se hizo visible fue la escasa o nula capacitación que los y las docentes poseían respecto a la modalidad. Para muchos estudiantes no fue la mejor decisión la que tomó la universidad,
puesto que muchos se quejaban porque tenían una clase presencial y una virtual, como anteriormente lo había mencionado. Poco a poco, la universidad fue aumentando las clases de manera presencial y fue hasta este primer periodo académico 2023 que se anuncia el regreso a la presencialidad de todas las facultades. Después de varios meses de estar completamente virtual, se vuelve a la presencialidad y aún así quedan varias clases que se pueden llevar de manera virtual o en línea, como comúnmente lo conocemos. Siguiente. Tenemos la formulación de nuestro problema de investigación en donde nos planteamos un objetivo general y 4 objetivos específicos, siendo nuestro objetivo general analizar la incidencia de la pandemia del COVID-19 en la participación estudiantil y los efectos que ha generado el retorno a clases presenciales en la población estudiantil de la UNAP para el primer periodo académico 2023. Tenemos nuestros objetivos específicos. El primero es analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la participación estudiantil de la UNAM y cuáles fueron los desafíos que se enfrentaron con respecto al regreso a clases presenciales. También nos formulamos como objetivo específico conocer cuáles son los puntos de mejora según la opinión de los estudiantes que la UNAP podría aplicar al momento de regreso a clases presenciales en un 100%. Como objetivo número 3 tenemos conocer cuál ha sido el proceso de adaptación de los y las estudiantes con clases presenciales y clases virtuales. Y como último objetivo tenemos comparar cómo ha sido el proceso de retorno a clases presenciales a nivel superior en Honduras y países centroamericanos, así como determinar cuáles fueron las ventajas y desventajas que presentó cada país. Tenemos nuestra justificación en donde dicha justificación está basada desde 2 puntos de vista. La justificación teórica, esta se hizo con el propósito de investigar cuál fue la aceptación de cada uno de los estudiantes al regreso a clases presenciales en la UNA. Nuestro equipo de investigación realizó un estudio para comprender cuál es la situación real, las dificultades que tienen ahora los estudiantes con el regreso a clases presenciales y como sabemos, este estudio es de sumo interés pertinente y relevante para el conocimiento del público. Por otra parte, tenemos lo que es nuestra justificación metodológica, en donde, como antes lo habíamos mencionado, utilizamos una encuesta para conocer la situación de los estudiantes y para alcanzar los objetivos planteados de nuestra investigación. Siguiente. Tenemos la delimitación de nuestra investigación que se hizo con el propósito de efectuar un análisis referente a la incidencia de la pandemia del COVID-19. Y esta está basada en 2 delimitaciones. Una delimitación espacial, en donde nuestra investigación se realizó en Tegucigalpa, MDC, Honduras, específicamente en el Centro de Educación Especial, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y está sustentada por medio del instrumento de investigación llamado encuesta, la cual ha sido aplicada a los estudiantes de la máxima casa de estudio en Honduras, y tenemos nuestra delimitación temporal, en donde nuestra investigación tuvo un periodo de 3 meses, dando inicio desde el mes de febrero del 2023, fecha en la que se establecieron los lineamientos a desarrollar en la investigación relacionada al primer periodo académico 2023 de manera presencial. Para continuar, lo voy a dejar con mi compañero colega Junior, quien les hablará del marco de referencia. La pandemia COVID-19 en los países subdesarrollados quedó evidenciada el poco avance en la tecnología, ya que al momento de implementar un nuevo modelo de aprendizaje fue todo un desafío desde para los docentes como para los alumnos, ya que muchos no contaban con internet o incluso los mismos aparatos electrónicos donde podrían recibir su información. En Centroamérica, la brecha digital es un indicador de desigualdad y con la pandemia de COVID-19 los países se hicieron más evidentes lo que es la desigualdad.
por la necesidad de implementar nuevas estrategias como las clases virtuales, se observó asimismo gran desertación por el no acceso a los medios para poder recibir la información. Para ello tenemos dos casos. Tenemos el caso de El Salvador, en el cual en el 2020 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología anunció, gracias a una gestión con lo que es la empresa Google, donándole así 300.000 cuentas de Google Classroom, donde fueron donadas y para que los estudiantes y docentes pudieran acceder a los medios digitales y poder tener este método de aprendizaje a un 100% para el sector público. Asimismo, el gobierno, no dejando atrás esta oportunidad, también gestionó junto con otras empresas la adquisición de 700.000 computadoras que fueron entregadas a aquellos padres de familia, estudiantes, que para poder que pudieran garantizar el acceso a la conectividad de las aulas virtuales. Cabe recalcar que gracias a esta gran gestión, El Salvador ha sido uno de los países que mejor manejó el tema de la pandemia a nivel superior, ya que fueron uno de los primeros en regresar a la presencialidad en América Latina de una manera satisfactoria, ya que al finales del 2021 e inicios del 2022 ya tenía el retorno del 100% en las aulas de clase. Ahora tenemos el caso en Honduras. La pandemia encontró al sistema hondureño sin la preparación necesaria para pasar de una educación presencial a implementar la educación virtual. Durante este periodo de confinamiento, la Secretaría de Educación optó por la educación a través de videos, clases en línea, televisión y radio educativa. De igual forma, el personal docente se utilizó diversas estrategias, donde incluían los medios que proporcionó la Secretaría de Educación y otras iniciativas por ellos mismos. Los docentes implementaron una amplia variedad de estrategias para comunicarse con sus estudiantes. La mayoría utilizó, nuevamente, como recalcamos, el teléfono móvil. En relación con los medios utilizados fueron más que todo los grupos de WhatsApp y otras apps virtuales como ser correos, otras aplicaciones como Zoom y Teams. A esto cabe agregar la necesidad que tuvieron que recibir capacitación en manejo de herramientas virtuales los docentes, ya que expresaron que el 75% de los docentes que no tienen la capacidad para el manejo de la plataforma educativa. Debido al mal manejo del sistema sanitario del país, el retorno a clases presenciales se extendió por años, ya que no hubo una respuesta adecuada en la enfermedad ni tampoco hubo un buen manejo de los recursos para manejar el sistema de salud. Por ello, Honduras ha sido uno de los últimos países en implementar el retorno seguro y las condiciones que lo permitan para el retorno a clases presenciales. Está comprobado que las clases presenciales generan una mayor captación de información de los estudiantes, ya que en la virtualidad tienen una probabilidad alta de distractores y así un menor aprendizaje en cada alumno. Por eso se hizo énfasis en los países a retornar a la presencialidad lo más antes posible para mejorar la calidad de cada uno de sus estudiantes. En lo positivo, pues la Universidad Nacional Autónoma ya tenía una base pedagógica y tecnológica. Desde luego, la pandemia hizo que se trasladaran de forma más rápida a ese proceso formativo, lo cual demandó otras acciones e inversiones para el financiamiento del campus virtual a más de cerca de 91.000 estudiantes y 3.500 docentes. Las autoridades académicas de la máxima casa de estudio señaló que el retorno a las clases se estará realizando de forma gradual y acorde a la prioridad de la carrera. A continuación los dejaré con mi compañero colega Brian. Buenas tardes, colegas. Continuando con la exposición, vamos a estar hablando un poco acerca de la metodología de la investigación que se acopló de la mejor forma a la investigación que estamos realizando, valga la redundancia de palabras. El enfoque de la investigación fue desarrollado bajo un enfoque mixto, ya que planteamos una investigación abierta que va enfocándose cada vez más en lo que fue la incidencia de la pandemia y la problemática a la que nos hemos estado enfrentando como estudiantes de la máxima casa de estudios. El diseño de la investigación es una investigación no experimental de tipo exploratoria educativa, en donde se ha tratado de manipular lo menos posible cada una de las variables y crear hipótesis que vayan acorde a cada una de las variables que fueron surgiendo a medida que nosotros íbamos realizando lo que es la investigación para abordar cada una de las situaciones de una forma objetiva y científica, proporcionándonos así en totalidad lo que era una investigación totalmente científica,
y no manipulada, para que realmente pudiésemos ver lo que realmente había provocado la pandemia de COVID-19 en cada uno de nosotros, y para ser más específico, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Siguiente. El alcance de la investigación se realizó bajo el alcance exploratorio, ya que se plantea un problema sumamente reciente y poco estudiado. Como nosotros sabemos, la pandemia de COVID-19 es algo sumamente nuevo y totalmente desconocido para la mayoría de los estudiantes que se encuentran actualmente cursando sus estudios universitarios. Por lo mismo, se tomó la decisión de hacerla exploratoria para poder asimismo dar no solamente una investigación científica, sino que formular una base para futuras investigaciones que proporcionen a futuros investigadores lo mejor posible lo que es la panorámica de la pandemia. El tipo de investigación que se realizó fue exploratoria, explicativa, porque como plantea Sampieri, una investigación que es exploratoria, no se pueden formular hipótesis. En el caso nuestro, sí queríamos formular hipótesis para tener un norte al cual dirigirnos y poder demostrar o mostrar al lector lo que realmente o el impacto que realmente tuvo la pandemia en cada uno de los estudiantes. Siguiente. Por lo que una vez combinando lo que era nuestro tipo de investigación, plasmamos lo que son 6 tipos de hipótesis, dentro de las cuales tenemos como primera hipótesis lo que es el cambio a modalidad presencial afectó a varios estudiantes en su rendimiento por las secuelas que trajo la pandemia. Como hipótesis 2, planteamos el COVID-19 dejó secuelas a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que dificultan el rendimiento académico. La tercera fue los estudiantes de la UNAS se adaptaron rápidamente al cambio de modalidad después de la pandemia. Como cuarta, la calidad de las clases impartidas en la Facultad de Ciencias Económicas aumentó con el cambio a modalidad presencial. La quinta, los estudiantes de la UNAS mantienen un cuidado por un posible contagio nuevo de COVID-19. Y la sexta, la UNAM ha implementado los elementos necesarios para el cambio a modalidad presencial y que este mismo sea efectivo. Siguiente. De esta forma, podemos ver que las variables que tuvimos dentro de nuestra investigación fueron 2, lo que es la variable independiente, que en este caso es la pandemia del COVID-19, y nuestra variable dependiente, que es el retorno a clases presenciales, lo cual es ustedes pueden ver que es lo que realmente la variable del retorno a clases presenciales depende totalmente de la variable independiente, lo que era el COVID-19. Siguiente. La definición de nuestra muestra se llevó basada en 4 variables. Y la primera es lo que es la población, que en el caso de nuestra investigación es la población de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que esta sería la ciudad universitaria de aquí de Tegucigalpa y cada uno de los centros regionales que se mantienen. La muestra que, para ser más precisos, tomamos lo que era ciudad universitaria, Tegucigalpa. La identificación del marco muestral, que fue lo que es las personas que están en este momento llevando clases presenciales y la estimación de la muestra, que es plasmando lo que es la fórmula que plasma Sampieri. Siguiente, compañero. La recolección y análisis de los datos. Se determinó la muestra y la unidad de análisis de la investigación
Por lo tanto, se decidió que la técnica de recolección y análisis de datos que se utilizaría en nuestra investigación es la encuesta aplicada. Esto es debido a que se necesita adquirir información de manera sistemática y ordenada, según la muestra determina sobre las variables consideradas en la investigación, que son la fuente de información y el instrumento de recolección. Voy a dejar con ustedes al colega Daniel, el cual nos va a seguir explicando los resultados alcanzados. Muchas gracias, colega. Buenas tardes, licenciado. Yo les vengo a mostrar lo que son los resultados alcanzados de las encuestas que hemos realizado en la ciudad universitaria. En cuanto a nuestros resultados, vamos a mostrar las siguientes gráficas, en el que el estudio incluyó una muestra de personas a las cuales se les entrevistó tanto antes como después del objetivo de saber la problemática con respecto al regreso a clases después de la pandemia. En este caso, en la primera gráfica podemos ver lo que es el género en cuanto a las personas que han contestado nuestras encuestas, en el que el 52% han sido mujeres. En la siguiente gráfica podemos ver lo que son en cuanto a rango de edades, en las que la mayoría anduvieron entre un 25 y 30 años, en el que es un 53% el que representa de la gráfica. En cuanto a los estudiantes de facultades, podemos observar que el 40% de los estudiantes que se entrevistaron o que fueron encuestados fue de un 40% en cuanto a la Facultad de Ciencias Económicas. A la modalidad de estudio de los estudiantes, que en este caso pues está la matutina, la vespertina, la nocturna, pero en su mayoría los estudiantes podemos observar que hay un 41% que estudian en jornada mixta, o sea, que tanto pueden ir por la mañana o por la noche, o pueden ir durante la tarde y noche. También podemos ver cuál es su ocupación. Muchos de los estudiantes de la universidad, pues a veces solo estudian, o hay estudiantes que estudian y trabajan, por lo que podemos observar que hay un 52% de los estudiantes que estudian y trabajan. Ahí podemos ver un poco lo que es el esfuerzo de ellos. En cuanto al desempeño de los docentes, en las clases virtuales podemos ver que los estudiantes a los que se fueron encuestados nos dijeron que un 63% han sido buenos. Bueno es el desempeño de los docentes en las clases virtuales. En cuanto a la dificultad de las clases virtuales, los encuestados nos han dicho que depende de la asignatura. En otras ocasiones nos han dicho que ha sido muy difícil, dado esto pues, por lo que es las distracciones que habían durante uno recibía sus clases virtuales. También podemos observar una gráfica en la que podemos ver que el transporte público es utilizado por un 63% de los encuestados. En este caso, el tipo de transporte que utilizan los que han sido encuestados es el transporte propio. Esto debido a que en muchas ocasiones las personas preferían tener su transporte propio para no llevar la enfermedad, en este caso del COVID-19, a sus casas. Entonces preferían comprar vehículos y es por eso que aumentó lo de utilizar el transporte propio y no utilizar un transporte público. En cuanto a la residencia de los estudiantes, podemos observar que la mayoría de estudiantes que fueron encuestados tienen casa propia y un bajo nivel en cuanto al alquiler de los que alquilan, valga la redundancia. En cuanto a la asistencia del tercer periódico, del tercer periodo académico del 2022, podemos observar que la asistencia a clases fue de un 100%. O sea, de los encuestados, el 100% estuvo en el tercer periodo académico del 2022. En cuanto a la aceptación, vemos que hay un 52% que ha calificado como mala el retorno, en este caso, del tercer periodo académico del 2022, dado que esto se debía a la semipresencialidad, de que tenían una clase virtual y después otra clase presencial. Si podemos ver las dificultades en la siguiente gráfica, podemos observar lo que les acabo de decir, que las clases en línea y clases presenciales representaban un gran porcentaje de las dificultades. Ahora, la dificultad más grande que había en cuanto a el retorno fue la inseguridad, porque la inseguridad se plasmó
de una manera increíble durante ese tiempo, ya que había poca población estudiantil, entonces por ende se tendía a haber muchos asaltos. Podemos observar la calificación del primer periodo del 2023 como bueno por un 55% de la población que ha sido encuestada. En cuanto al retorno a clases presenciales, la mayoría de la población la ha aceptado, la ha visto con buenos ojos. Esto debido a que las clases presenciales son mejores que las clases virtuales. En cuanto al siguiente gráfico, podemos ver que se encuestó a la población estudiantil de cómo creería que sería el desempeño de aquellos estudiantes que cursaron más de 20 clases de manera virtual, para lo cual se obtuvo una respuesta que el desempeño de los mismos sería regular, con un 37%. Vemos que también se acerca un poco lo que es el rendimiento malo y un poco más abajo el bueno. En cuanto al siguiente gráfico, podemos ver que la modalidad de preferencia es la modalidad en ambas, tanto presencial como virtual, en el que es un 48% el que predomina sobre la presencialidad, que dicen que es un 37%, o sea que la población estudiantil prefiere que sea la modalidad mixta. Como puntos de mejora, los estudiantes que fueron encuestados nos han dicho que la seguridad sería un punto muy importante de mejora. Como ya cabe mencionar, la seguridad en el tercer periódico académico del 2022 fue una de los factores más problemáticos para ese periodo académico. Entonces, la seguridad es lo que debería mejorar más que todo en la universidad. Y también la apertura de más secciones, que esto ya viene siendo un problema general de la universidad. En cuanto a nivel centroamericano, los estudiantes encuestados consideran que el nivel académico brindado durante la pandemia del COVID-19 en comparación a las demás universidades de Centroamérica fue el mismo. Esto lo denominaron con un 63%. En cuanto a la adaptación, podemos ver que la población estudiantil, considera que la universidad se encuentra en condiciones aptas para el retorno a clases virtuales. Esto en dado caso que surgiera una nueva crisis mundial, en cuanto a un 48% de que sí estaría apta. Estamos en cuanto a ahora las comprobación de las hipótesis, a ver si se aceptan o se rechazan. En cuanto a la hipótesis número 1, se aceptó, ya que el cambio presencial afectó a varios estudiantes en su rendimiento por las secuelas que trajo la pandemia. En la hipótesis número 2, se acepta la hipótesis de que el COVID-19 dejó secuelas a los estudiantes de la UNA que dificultan su rendimiento académico. En la hipótesis número 3, se acepta, ya que los estudiantes de la UNA se adaptaron rápido al cambio de modalidad después de la pandemia. La hipótesis número 4 dice que la calidad de las clases impartidas en la Facultad de las Ciencias Económicas aumentó con el cambio a modalidad presencial. Entonces, se acepta. También la hipótesis número 5 se acepta, ya que la calidad de las clases impartidas en la Facultad de las Ciencias Económicas aumentó con el cambio a modalidad presencial. En la hipótesis número 5 se rechaza la hipótesis, ya que los estudiantes de la UNA no mantienen un cuidado por un posible contagio nuevamente de COVID-19. Y la hipótesis número 6 se acepta, ya que la UNA ha implementado los elementos necesarios para el cambio a modalidad presencial y que este sea efectivo. En el siguiente punto, nuestra colega nos va a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, colegas. Después de una exhaustiva investigación, hemos llegado a las conclusiones y recomendaciones siguientes. Como conclusiones, tenemos de que la modalidad virtual fue la alternativa planteada para darle el cierre momentáneo a los espacios físicos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como institución responsable, instó a la continuación del aprendizaje virtual. Sin lugar a duda, esto trajo consigo diversos obstáculos y barreras para una parte de los estudiantes universitarios. A partir de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la pandemia presentó una gran amenaza para la educación
cientos de estudiantes universitarios. Sin embargo, la modalidad virtual permitió que en su mayoría las actividades educativas se desarrollaran con cierto nivel de normalidad. Cabe resaltar que la transición no fue nada fácil. Trajo consigo ciertas consecuencias mismas que nuevamente se hacen presente ahora con el retorno a la presencialidad. De acuerdo a la información obtenida por medio de las encuestas, el transporte y la inseguridad representan las principales dificultades en este retorno a la presencialidad. Sumado a esto, la adaptación a esta forma de enseñanza, luego de acostumbrarse a clases virtuales, no fue nada fácil. Algunos estudiantes regresaron a sus lugares de origen y otros perdieron su empleo tras la pandemia, por lo que retornar a clases se les dificultó bastante. Por otra parte, los resultados arrojaron que los docentes en el proceso de educación virtual carecían de capacitación. Entonces, se les hacía difícil manejar el campus virtual. Siguiendo con las recomendaciones, se recomienda a las autoridades de Ciudad Universitaria implementar controles de seguridad estrictos y controlados para garantizar a los estudiantes de asistir a sus respectivas clases y de igual forma circular por los predios de la máxima casa de estudios con total confianza. El tercer periodo académico del año 2022, siendo la prueba piloto para el regreso a clases presenciales, fue de desagrado para los estudiantes que participaron en la modalidad semipresencial. Por lo tanto, se recomienda a la máxima casa de estudios para los periodos académicos siguientes la modalidad presencial en un 100% de sus asignaturas. Es preciso indicar que la modalidad virtual asincrónica es complemento perfecto para el desarrollo de las clases. Se recomienda también mantener las instalaciones de Ciudad Universitaria con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación de las secuelas dejadas por la pandemia. Asimismo, implementar controles que los estudiantes deban cumplir para así, de la mano, lograr un regreso a clases eficaz. No sé si mis compañeros tienen alguna interrogante o algunas preguntas con respecto a la investigación. Sí, yo tengo una compañera. A criterio propio, después de toda esta larga investigación, ¿cuál considera usted que fue la mayor dificultad que tuvieron los estudiantes con el regreso a la presencialidad? Bueno, según las encuestas que se aplicaron, una de las mayores dificultades para los estudiantes en estos periodos de semipresencialidad fue la inseguridad, ya que se presentaron varios casos de asaltos y de maltrato en los predios de la universidad. No sé si hay algo otro. Sí, yo también tengo una pregunta, compañera. ¿Ha afectado, cree usted, de alguna manera el desarrollo profesional de los estudiantes la modalidad virtual? Considero que sí ha afectado bastante, ya que estábamos acostumbrados en la modalidad virtual de que al momento de hacer exámenes o tareas o qué sé yo, teníamos todo a mano, teníamos todo a disposición, entonces había como menos probabilidad de equivocarnos o de hacer un examen mal. Y bueno, por ende, muchos optaron de tener un buen índice académico y eso, pero creo que debilitó bastante a los estudiantes porque no salieron con el mismo desarrollo profesional, con los mismos conocimientos, porque tal vez solo se basaban en lo que estaba en el PDF y no lo estudiaban, como anteriormente lo hacíamos con las clases presenciales que nosotros estudiábamos y estudiábamos para hacer los exámenes, y con la modalidad cambió eso. También tengo una consulta, compañera. En caso de un nuevo brote por parte de la pandemia o una nueva pandemia, ¿cree que la universidad está preparada para hacerle frente a esto? Bueno, considero que con respecto a las clases, sí está preparada, porque ya vivimos una ola de pandemia anteriormente, entonces como que ya se venía acostumbrando a usar la modalidad virtual y se nos hizo fácil ya después continuar con las clases. Entonces no tendríamos como impedimento para seguir con las clases con normalidad. Pero con respecto a la infraestructura, sí considero que debería mejorar porque no tiene todo lo necesario como para contrarrestar la pandemia o cualquier otro virus que se venga. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sin más preguntas, entonces daríamos por terminado la defensa de nuestra tesis de grado
como previo a la obtención del título de Contaduría Pública y Finanzas. Agradecemos también a Dios primeramente por darnos el conocimiento y guiarnos en todo este camino. Agradecemos también a nuestros padres por ser nuestro pilar fundamental, ser nuestro apoyo en todo este camino. Damos gracias también a la máxima casa de estudios por permitirnos formar parte de la Facultad de Ciencias Económicas y ser una nueva generación de nuevos profesionales. Gracias.